Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Sentir con la Iglesia. Muchas gracias por esa fidelidad que han tenido con nuestro programa. Este año no hemos logrado ser tan constantes con el mismo, pues porque ustedes han visto que hemos tenido una serie de dificultades, pero aún así estamos acá y estamos avanzando en las temáticas. Cabe resaltar que hemos venido analizando la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Todos nuestros episodios, recuerden, están disponibles en nuestro canal de YouTube Antena 4 TV Comunitaria o Antena 4 Jardín, para que los vean, para que recuerden esas conversaciones que hemos tenido con estos temas de importancia, especialmente pues como para los fieles católicos, pero también a quienes no conocen mucho de esta religión y quieren ahondar un poco en lo que es el sentir de la Iglesia. Aún no hemos terminado de analizar ese documento, nos faltan todavía capítulos que hablan sobre la globalización, la paz, el uso de armas, unos temas que son bastante críticos y donde ustedes, la invitación también es como a que tomen un poco de criterio, a reflexionar, no solo con lo que hablamos acá, sino con otras fuentes que ustedes quieran consultar para enriquecer su conocimiento. En ellos entonces vamos a estar avanzando de a poquito. Hoy hacemos una pausa también, digamos, en ese conversar para conocer desde una perspectiva litúrgica la importancia de un elemento central en los templos y en los ritos religiosos del catolicismo, y es el altar. Muchas veces mencionamos esta palabra, yo creería que es una de las palabras más mencionadas entre los católicos, pero pocos conocemos el significado o digamos las distintas acepciones de la palabra altar. Por eso hoy me encuentro con el Padre Jesús Antonio Agudelo, quien no solo es nuestro coordinador y el patrocinador de este programa, sino que también es un hombre que lee mucho, que ha sido catedrático y que sabe mucho de la liturgia de la Iglesia. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable. Cordial saludo para toda la teleaudiencia, para el equipo de trabajo de Antena 4, que siempre nos reciben con tanto cariño y nos prestan este gran servicio. Listo, Padre, entremos en materia. ¿Qué es un altar? Pues yo quiero, antes de que nos responda, porque históricamente pues el altar ha sido como una piedra donde se hacían sacrificios o se dejaban ofrendas a los dioses. De pronto cambia esa definición de altar en el catolicismo o en el rito católico. La palabra altar es una palabra de origen griego, ara santa. Prácticamente en términos nuestros, altar significa piedra sagrada. En la Biblia tenemos varios ejemplos. Uno muy interesante es Noé cuando salió del arca. Es la primera manifestación que nos hace la Biblia de un altar. Juntó unas piedras y sobre esas piedras hizo un sacrificio en acción de gracias. Y hay otra manifestación del altar también en el sueño de Jacob, cuando él iba para donde su tío Labán y en el camino ya lo cogió la noche, se durmió y se recostó sobre una piedra. Tuve un sueño de una escalera que subía del cielo a la tierra, subían y bajaban los ángeles. Cuando él despertó, dijo: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, y le derramó óleo, aceite. El derramar óleo significa consagrar y decir que esa piedra es sagrada. Altar, entonces, es una palabra que significa algo sagrado, algo para hacer el sacrificio, y quiere decir piedra. Padre, y entonces, ¿cuál es el significado, digamos, litúrgico del altar? Para nosotros como católicos, ¿qué viene siendo el altar? Esa pregunta me parece muy interesante, pues ahí teníamos nosotros el fundamento del altar, la teología del altar. El altar es solamente para Dios. Cuando en la Biblia el pueblo de Israel hacía los altares, los hacía en honor al Dios Yahvé. Y hacer altar a otros dioses sería propiamente la idolatría, que fue lo que causaba la ira de Dios sobre el pueblo. El altar es únicamente para Dios. Sobre el altar solamente se realiza el culto a Dios. Por eso el altar se consagra. El altar se unge, el altar se dedica porque es culto exclusivamente a Dios. Y ese altar
como culto a Dios es la imagen, el signo diciente de Cristo. El verdadero altar es Cristo. En el libro del Apocalipsis y en la carta a los Hebreos está muy bien el sentido de que Cristo es altar. En la carta a los Hebreos, Cristo es altar, sacerdote y víctima, los tres elementos de un sacrificio. El que sacrifica, la víctima y el altar. Y esa víctima, ese sacrificio y ese altar es Cristo. ¿Por qué? Como dice el Concilio Vaticano II, en Cristo se realiza la plenitud del culto divino. Toda Eucaristía, todo culto litúrgico es un culto a Dios, exclusivamente a Dios. Y por eso decimos que Cristo es el altar, porque en Cristo se realizó el verdadero culto que logró el sacrificio agradable al Padre para la salvación de todos los hombres. Otro altar no existe. No puede haber varios altares en el templo, porque el altar solamente es para Cristo. En este sentido decimos que Cristo es el altar. Y si Cristo es el altar, y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, según la teología de San Pablo, entonces todo cristiano por el bautismo fue ungido y consagrado como altar. En cada uno de nosotros se realiza esa dimensión del altar. Cada cristiano, cada creyente es un altar porque somos parte del cuerpo de Cristo. Padre, entonces en palabras, digamos, coloquiales o montañeras, el altar viene siendo la mesa donde se celebra la Eucaristía, que normalmente vemos que es de piedra, como la de la basílica, que es de mármol. Así. Bueno, cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar sagrado. El altar no es un mueble. El altar no es un mueble de madera que diríamos es desechable, es movible. El altar, desde el año 1977, cuando empezó el nuevo rito del altar, la nueva liturgia, antes el altar podía haber la opción de madera. Esa opción de madera es muy antigua por causas muy variadas. Por ejemplo, la escasez o lo pequeño del templo. Pero hay algo muy importante. En Jericó, en la diócesis de Jericó, el último templo que se consagró, según el antiguo rito, que viene prácticamente desde el Concilio de Trento, fue la Catedral de Jericó en el año 69. Esa catedral se consagró el altar y se dedicó la catedral de acuerdo al rito antiguo. Y del año 1977, exactamente el 29 de mayo de 1977, empezó el rito nuevo según la Sagrada Congregación para el Culto y los Sacramentos. En este nuevo rito, que está precisamente en el Pontifical Romano, en este nuevo rito, el altar se considera de piedra, firme, macizo. Inclusive hay un comentario en el Evangeliario que dice que un altar de madera es un mueble desechable, que no tiene ningún valor litúrgico. Esa realidad es para considerarla también, porque el altar como fundamento, como algo sagrado, lo que le da fuerza y santidad al templo es precisamente de piedra, el elemento fundamental para expresar la teología de la salvación y del sacrificio. Más adelante podemos ver las dos dimensiones del altar, que es piedra, altar de sacrificio y mesa de banquete, que eso también se expresa en la liturgia, esas dos dimensiones. Pero por ahora, en este momento, un altar de madera pues ya no tiene pues ningún sentido. Además, un altar de madera no se le pueden poner las reliquias de los mártires, ni se puede ungir con el santo crisma, o sea, no se puede consagrar. Eso sería ya algo pues como
un tema que ya, pues ya pasó. Hoy un altar se hace de piedra o de mármol o en cualquier material de estos, ¿no? No importa, bueno, aquí antes de hacer la siguiente pregunta, necesito preguntarle si de pronto hay alguna jerarquía de templos, es decir, si hay un templo que de pronto sea más importante que otro, y dependiendo, o sea, por decir si una iglesia, pues una basílica, por decirlo, es más importante que una capilla o algo así, y en el caso de que si haya esa jerarquía, de pronto cambia la forma del altar, por decir una capilla podría recibir un altar en madera, por decir una capilla Sí, pequeña. vea, exacto. A ver, yo le voy a poner un ejemplo. Un sacerdote va al campo a celebrar una misa en una casa, ¿sí? En esa casa no habrá altar, porque eso no es una capilla ni es un templo, ¿no? Es una casa de familia. Para celebrar allí la misa, pues les preparan una mesa, cualquiera. Una mesa que puede estar en la cocina, puede estar en el comedor, puede ser otra mesa con otro uso, pero le sacan esa mesa para que el padre celebre allí, le ponen un mantel y, en fin, para poder el sacerdote hacer los ritos sobre esa mesa. Esa mesa no es un altar, esa mesa es un mueble. Lo mismo sería un altar de madera hoy en el templo, ¿sí? Que ese sentido ya no lo tiene hoy la iglesia. Ahora, para celebrar la misa, el valor de la misa no está por la importancia del templo, si es una catedral, si es una basílica, si es un santuario, si es una capilla. Lo importante es que ese lugar sea un lugar público para el culto. En el caso concreto de nosotros, la capilla del Beato es una capilla de culto público, ¿verdad? Es una capilla donde se celebra la Eucaristía, se pueden administrar algunos sacramentos y fue hecha expresamente en honor al Beato Juan Bautista. Por consiguiente, esa capilla tiene un valor de templo. No es un templo grande como decir la basílica, porque la basílica ya es otro estilo de templo, ¿cierto? Lo mismo una catedral, una iglesia parroquial. Pero en la capilla es un lugar de culto público, donde se celebra la Eucaristía. Y cuando se celebra la Eucaristía en un templo, pues hoy, según la mentalidad y el espíritu de la iglesia, es que se haga un altar fijo, un altar de piedra, de mármol, en fin, cualquier elemento de esto, que signifique firmeza, que no sea algo que sea movible, portátil. Ya esos altares portátiles ya no existen. Primero se celebraba en un altar portátil. Para un sacerdote ir a celebrar la misa del campo, había una maletica en que llevaban una piedra diaria. Eso era incómodo y luego más tarde se cambió por, como decir, un corporal, que lo llamaban el antimencio, ¿sí? Ese antimencio llevaba una reliquia y sobre ese antimencio se tendía sobre la mesa que ponían y ahí se celebraba. Ya eso se suprimió. Para ir al campo no se necesita llevar nada de esto. Estamos hablando de altar, de un templo, que ya es muy específico y ya hay normas claras cómo debe ser el altar. Un altar hoy de madera no tiene ninguna apreciación en la iglesia. No se pueden colocar, como dije antes, las reliquias, porque en un altar se sepultan las reliquias de los santos, que ese es un tema que podemos hablar ahora muy someramente. Y como decía, ese altar de madera, pues es un mueble simplemente, que si es mueble es portátil, es movible. Si es de madera, pues no tiene el estilo de piedra de fundamento, que es signo importante para expresar la dimensión sacrificial del altar. No. Padre, entonces, ahorita retomando esas diferenciaciones que hay en el concepto de altar, entonces lo que vemos en los templos, que son, digamos, decoraciones a la Virgen, dependiendo fechas especiales, a los beatos, a los santos, ¿eso no se llamaría altar? Exacto, vea, altar, en la teología del altar, el altar es único. No puede haber sino un altar. Los demás altares que nosotros decimos, hoy en día ya no tienen ningún valor. Se conservan como antigüedades. Son cosas bonitas, muy hermosas.
de madera, tallas y todo eso, pero litúrgicamente no son altar, porque el altar en la nueva liturgia del Concilio Vaticano II es único, porque uno solo es el Señor, uno solo es el sacrificio. La víctima verdadera es una sola, que es Jesucristo. Esa unicidad del altar expresa precisamente el gran misterio de Cristo Redentor. Cuando decimos el altar de la Virgen, cuando hablamos del altar de San José o etcétera, de cualquier santo, es una manera de decir en el lugar especial donde se tiene esa imagen. No existe el altar del Santísimo, porque el altar del Santísimo se llama el lugar de la reserva, es decir, donde se guardan las hostias consagradas para la adoración de la gente y para la comunión de un enfermo que esté en caso de muerte. Ese lugar lo llamamos capilla del Santísimo, ¿sí? O capilla de la reserva, que ya la iglesia no lo pone en la mitad, sino a un lado, en una nave lateral. En muchas iglesias prácticamente es así, y en las catedrales. Para nosotros en Jardín, como el centro es de mármol y es muy lindo ese retablo, pues abandonarlo sería como un desprecio también, y no impide. Entonces se conservó la reserva del Santísimo, o sea, el sagrario o tabernáculo, se conserva en la nave central. En las naves laterales lo que hay son altares de madera, que eran altares, ya no, son, diríamos, muebles muy bonitos, muy elegantes, muy de antiguos, que tienen un gran valor artístico, pero no son, litúrgicamente, no son altares. Y lo mismo para cualquier otro santo. Los santos tienen lugares de veneración. El beato, por ejemplo, tiene un lugar especial para venerar su imagen, pero no es altar, ¿sí? En palabras coloquiales, entonces, nuestra basílica tiene un altar que es, digamos, la mesa de mármol que está en la nave central, donde se celebra la Eucaristía, y hay, digamos, dos altares que ya no son de uso, ni digamos, tienen pues como mayor significado que decorativos, que son los de las naves izquierda y derecha, que son en madera. Lo que hay detrás del altar de mármol donde se dice la misa es una construcción antigua, antes del Concilio Vaticano II, ¿cierto? Cuando se celebraba la misa dando la espalda al pueblo. Entonces, en lo que llamamos retablo había 3 servicios. El primero, la mesa del sacrificio, o sea, la mesa donde se celebraba la misa, que se celebraba dando la espalda al pueblo. En la mitad de esa mesa estaba el sagrario, donde se guarda la Eucaristía. Y encima, arriba, estaba el expositorio. Cuando se exponía el Santísimo en la custodia, pues se ponía arriba en ese expositorio, que está rodeado de ángeles y de luces, que es muy elegante y muy bonito. Ese era el templo antiguo, ¿sí? Ese templo antiguo, pues se conserva. ¿Cómo se va a tumbar eso, verdad? Y sirve. Tiene 2 funciones. En este momento, para nosotros, ese altar de mármol atrás tiene 2 funciones muy importantes. La reserva del Santísimo, donde está el sagrario, diríamos, ¿sí? Y encima para la exposición del Santísimo cuando hay solemnidades, unas 40 horas, una hora santa, tantos actos eucarísticos que hay fuera de la misa, entonces se emplea la exposición del Santísimo en la custodia, que es ese sol de oro, y que se pone allá en ese recinto tan bonito que se llama el expositorio. Lo demás, eso es antiguo. Hoy ya no existe eso en la construcción de los templos, porque la construcción de los templos obedece hoy, todo se centra en el altar. Nos reunimos alrededor del altar. El sacrificio de Cristo se realiza sobre el altar. Lo demás, las imágenes, los adornos, las lámparas, todo eso adorna y sirve para que el altar esté en un templo bonito, porque el templo es el lugar de la celebración. Pero el centro, lo que hace grande al templo es el altar. El padre Romano Guardini, uno de los grandes liturgistas del Concilio Vaticano II, que trabajó en el aula misma del concilio, el padre Romano Guardini decía, se hace un templo para cubrir un altar.
pero no un altar para adornar un templo. Recordemos que cuando se hacía un altar, el pueblo de Israel hacía un altar y le ponía un techo o una carpa, ¿sí? Una carpa para cubrirlo. Hoy para nosotros esa carpa sería ya el edificio del templo que cubre el altar. Pero el altar es lo que ennoblece el templo. El altar es lo que hace sagrado el templo porque allí se realiza lo más importante del culto divino, que es el culto al Señor. Padre, normalmente los templos llevan nombres de santos y a la vez tienen patronos. A veces son como iguales. Por ejemplo, en el caso de nuestro, la Basílica de la Inmaculada Concepción, cuya patrona es la Inmaculada. Pero tengo entendido que también hay templos que tienen nombres distintos al del patrono. ¿Qué es esa figura del patrono? Así, es lo que se llama la dedicación del templo. El día que se consagra el altar para el culto divino. Y el templo, el edificio en honor, se dedica a un misterio, por ejemplo, el templo de la Santísima Trinidad. ¿Se ha oído decir eso? El templo de la Encarnación, ¿sí? El templo de la Natividad. Es un misterio. O se dedica también a una invocación de la Virgen, el templo o la Basílica de la Inmaculada Concepción, el templo, la Catedral de la Virgen del Carmen, la catedral, eso se oye así, por ejemplo, la Catedral de Jericó es en honor a la Virgen de las Mercedes, ¿verdad? Que es la patrona de la diócesis, y hay una imagen preciosa allá en la catedral. O a un santo, usted ha oído decir, la iglesia de San José, la iglesia de Don Bosco, todas esas cosas. Para nosotros, aquí en Jardín concretamente, la basílica está dedicada en honor a la Inmaculada Concepción, a la Santísima Virgen María. Y el Beato Juan Bautista esa capilla está dedicada en honor al Beato Juan Bautista por muchas razones. Primero, porque él nació allí, en ese lugar donde está ahora la capilla, ¿cierto? Segundo lugar, es de aquí de Jardín. Y fue el primer mártir, uno de los primeros mártires santos aquí en Colombia. Porque la primera fue la Madre Laura. Seguramente los futuros santos de Colombia van a ser los 7 beatos colombianos, ¿verdad? Y entonces, la capilla de aquí es dedicada al Beato Juan Bautista. Y le explico muy bien. Esa pregunta me parece muy importante. La capilla del Beato Juan Bautista no es una capilla a María Auxiliadora. No es una capilla al Santo Sepulcro. No es una capilla al Gólgota. No es una capilla, sino la dedicación de la capilla es al Beato Juan Bautista. Y eso es importante tenerlo presente. Que en la capilla se prestan muchos servicios. Magnífico. La capilla para la pastoral de enfermos es uno de los carismas que tendrá la capilla, atender a los enfermos, para seguir el carisma del Beato Juan Bautista, porque ellos, lo que los santificó a ellos y que por el cual dieron el testimonio de su martirio fue los enfermos. Por eso, desde el día en tiempo del padre Raúl Ortiz, cuando se celebraron el día de la beatificación, el 25 de octubre de 1992, ese día quedó como de costumbre celebrar en la capilla los 9 de cada mes, celebrar una misa especial al Beato por todos los enfermos, ¿no? Padre, me parece muy importante llegar a este punto porque muchas veces la comunidad cree que la capilla es la capilla del Santo Sepulcro porque allí se hace, digamos, la decoración o el espacio para el Santo Sepulcro en Semana Santa. Pero es importante aclararle a la comunidad que esa no es la capilla del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro es un acto religioso de la Semana Santa. En Jardín es una costumbre muy bonita arreglar el Santo Sepulcro. Y hay muchas personas, hay un grupo de personas que hacen eso con todo el alma y le ponen todo el entusiasmo. Magnífico. Pero el Santo Sepulcro no es un acto litúrgico. En ningún libro litúrgico encuentra usted el Santo Sepulcro. Eso no existe.
El Papa no tiene el Santo Sepulcro, ni hace procesión del Santo Sepulcro, ni en muchas partes. En la diócesis de Jericó, en toda parte hace. Pero es muy significativo el Sábado Santo adorar, meditar el misterio de la sepultura de Cristo. Como acto religioso se puede hacer también en otras partes. Miren, por ejemplo, cómo sería de lindo el Sábado Santo arreglar el Santo Sepulcro en jardín, en el teatro. El teatro es el templo de la cultura. El teatro no es cualquier salón. El teatro en la antigüedad, para los griegos y para nosotros hoy, es una sala muy especial. Adornar el Santo Sepulcro en el teatro me parece a mí magnífico, muy cómodo, y se podía arreglar el Santo Sepulcro muy bonito. Y no tendrá nada de profano, porque lo religioso es parte de la cultura. Otro lugar, por ejemplo, el auditorio del aula Max, de allí de la Casa de la Cultura. Es un lugar que se presta para el Santo Sepulcro. En muchos pueblos nuestros, por ejemplo, donde arreglan el Santo Sepulcro, en cualquier pueblo de esto, póngale San José, ¿dónde lo arreglan? Pues en un salón de una escuela, ¿verdad? Eso es así, pero es importante eso tener. La capilla del Beato Juan Bautista tiene esa costumbre muy bonita y laudable de hacer el Santo Sepulcro. Pero la capilla no es del Santo Sepulcro. El titular de la capilla es el Beato Juan Bautista. Padre, entonces continuemos, volvámonos un poquito a la conversación que traíamos y es precisamente del altar. Y usted mencionaba que en los altares hay reliquias de santos o de mártires. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de reliquias son las que tiene el altar? En el nuevo ritual de la consagración del altar, está aquí, este libro es muy interesante. Me parece interesante que vean estos libros, porque ustedes dirán, ¿dónde saca eso el padre Agudelo? ¿Dónde inventaría padre Agudelo tanta cosa? Yo no he inventado nada. Todo es muy consultado y muy leído. El libro del Pontifical, donde está todas las liturgias que presiden los obispos. Y tenemos el Enquilibrium. El Enquilibrium es este libro donde están todos los documentos litúrgicos después del concilio, desde Juan 23 hasta el Papa San Juan Pablo II. Ya salió otro volumen de esto que cubre hasta Benedicto XVI. Aquí está, diríamos, todo lo que usted quiera saber de liturgia conciliar, lo encuentra en este libro. Y aquí están los ritos principales que celebra el obispo. Las reliquias, hay una cosa muy importante en este nuevo rito de la iglesia. Las reliquias que se ponen en el altar son reliquias de mártires, ¿sí? De cristianos que murieron mártires. En el nuevo rito, para poder poner reliquias de los santos, se necesita una reliquia suficientemente grande, ¿sí? Para que se distinga que es parte del cuerpo. Puede ser la palanca de un dedo o cualquier parte. No una cuestión miniatura, que eso sería para un relicario, ¿cierto? Entonces, si no hay reliquia más o menos grandecita, que se distinga que es parte de un cuerpo, y que esa reliquia sea de un mártir, o sea, auténtica, ¿sí? Entonces, que no se ponga. Tiene que ser reliquias de mártires muy conocidos, que su autenticidad es verídica. Entonces se colocan, y ya no se colocan encima del altar. En el momento de la consagración hay una especie en que hay un huequito ahí, y entonces hacen cemento, hay un empleado ahí que hace cemento, ponen las reliquias y la tapan encima del altar. Ya no es encima del altar. ¿Por qué? Porque no son las reliquias las que ennoblecen el altar, sino el altar que ennoblece las reliquias. Y entonces hay esto. Hoy las reliquias, cuando son auténticas y tamaño suficiente, se colocan debajo del altar, abajo se sepultan, ¿no? Y oiga esto, me parece muy interesante su pregunta. Las reliquias que se colocan en el altar, cada vez que se consagra un altar,
se está ennobleciendo a Cristo, que es el Rey de los mártires, ¿sí? Cuando se consagra un altar, se está ennobleciendo a todos los mártires. Y qué lindo sería que el 25 de este mes se pudiera consagrar el altar, aunque no tuviera reliquias, en honor al beato Juan Bautista, que es mártir. Lo más grande del beato Juan Bautista no es que sea Peláez, ni sea Velázquez, ni sea de Jardín. Pues para nosotros es un orgullo. Pero lo más grande del beato fue su testimonio, que dio la vida por Cristo. Los verdaderos santos, los primeros santos que se canonizaron fueron los mártires. Ya más tarde empezó a canonizarse también otros santos que practicaban las virtudes en un grado heróico. Y para decir esto, y no alargarme mucho, este Papa, Francisco, insiste más en la práctica de las virtudes heroicas que en los milagros. Y eso está muy bien dicho, ¿sí? El gran milagro de un mártir es su testimonio de vida. El llegar un momento en que usted lo van a fusilar, ya le va a tocar a usted la oficial de gracia, ¡pam, pam!, 3 balazos. Y enseguida el otro está esperando lo mismo. No volarse, no rechazar, no renegar. Eso es un milagro grande, el valor de que da la fe. Y entonces ese martirio es lo que la iglesia enaltece cuando se consagra el altar. Cada altar que se consagra es un testimonio, es un elogio al santo mártir que está ahí en las reliquias y a todos los mártires. Por eso el beato Juan Bautista tiene derecho, y para nosotros los jardineños sería un orgullo que el altar de la capilla tuviera ese significado de honrar la memoria del beato Juan Bautista, que fue mártir. ¿Sí? Padre, algunos también se preguntarán si el hecho de que sea una capilla y el hecho de que nuestro beato aún no sea santo, digamos, le da derecho a tener una capilla dedicada. Sí, sí. Vea, cuando empezó el proceso de canonización, eso tiene una graduación. Empiezan a ser venerables, siervos de Dios, beatos y santos, ¿sí? Eso es muy largo. Fíjese que hace 30 años, va a ser ahora el 25 de este mes, que fue beatificado Juan Bautista Velázquez Peláez con los 7 mártires colombianos y muchos mártires de ellos. Ese día encontró el embajador de Colombia en España, encontró en el patio más o menos unos 90 cadáveres, ¿sí? Y entonces, pero eso lo decimos más tarde si se puede. Hay una cosa muy importante, y es que cuando el padre Francisco Jaramillo, la familia Vargas Carvajal, Gerardo García, ellos empezaron a hacer la capilla. Y terminaron la capilla más o menos en el año 1953, 54, que la bendijo Monseñor Jaramillo, con el rito antiguo. Monseñor Jaramillo ese día trajo la piedra yara y todo eso, porque no era un rito totalmente distinto. Y ahí está la placa. Se propusieron hacer la capilla cuando empezó el proceso, cuando era siervo de Dios. Si usted entra a la capilla, encuentra una lápida dentro en el presbiterio que dice en honor al siervo de Dios, Ángel José, no, se llamaba, Juan José. Se llamaba Juan José, que después en la vida religiosa le cambian el nombre. Y se hizo en honor al mártir. ¿Y por qué? Ya se podía en honor al mártir, porque ya la iglesia lo estaba reconociendo como santo, mártir, ¿sí? Y sobre todo los santos que son mártires, es mucho más fácil la canonización que los que son escritores. Por ejemplo, la madre Laura demoró mucho tiempo porque escribió muchos libros y todo eso. La madre Beatriz, la fundadora de las Concesionistas, demoró 500 años.
Y Considerable la madre de Puspá demoró 300 años la canonización, porque la iglesia en eso es muy prudente. No podemos decir que todo el que venga a dar un testimonio hizo un milagro. Eso es muy delicado decir eso. La iglesia es prudente y escucha esos testimonios que son importantes para evaluarlos, pero eso no es a la carrera. Para decretar que el mártir Beato Juan Bautista y sus compañeros fueron mártires, hubo 56 años, del 36 al 92 van 56 años más o menos. Eso se demoró para declararlo mártir, es decir, que sí fue mártir, que no fue atropellado por allá o que lo cogieron a la brava, porque mártir no es el que muere por ahí estipado por un carro, no. San Agustín dice una frase preciosa y con eso termino esto. San Agustín dice una frase hermosa: se es mártir no por la pena, sino por la causa. ¿Sí? Es una frase muy profunda y muy bien dice. Lo que hace mártir a uno es la causa por la cual murió. Que lo ahorcaron, que le cortaron la cabeza, es secundario. ¿Sí? Padre, ya para ir terminando, entonces me gustaría que hablemos un poco de la importancia de las imágenes en el templo y en el caso de los santos patronos de los templos, digamos, ¿cuál es el espacio que deben ocupar esas imágenes, las imágenes del santo patrono del templo? ¿Qué espacio deben ocupar? ¿Usted por qué se le ocurrió esa pregunta? Bueno, pero bien, mire. Le voy a decir algo muy interesante, una anécdota, que es como un chiste. Cuando hicieron basílica, la Candelaria de Medellín, porque en Medellín hay 2 basílicas, la catedral es catedral y es basílica, se llama también Basílica de la Inmaculada Concepción, como aquí, ¿cierto? Que es una de las basílicas más lindas del mundo, la catedral de Medellín. Eso porque es de nosotros y ya estamos acostumbrados a verla, no nos parece gracia, pero es una construcción preciosa. Y el día que hicieron basílica a la iglesia de la Candelaria en Medellín, ahí en la plazuela de la Veracruz, ahí abajito, ¿cierto? La cuadra, había un almacén que se llamaba La Economía. Era un almacén todo de imágenes y artículos religiosos, pero era grandísima. Y una señora muy graciosa, o quién sabe, ingenua, dijo que por qué habían hecho basílica la catedral, esa iglesia de la Candelaria, y por qué no hicieron basílica a ese almacén de la Economía que tiene tantas imágenes. ¿Sí? Entonces, mire, las imágenes son para venerarlas. El Concilio Vaticano II nos habla de las imágenes. No deben ser muchas. Una iglesia, un templo no es un museo para guardar imágenes. No. Deben ser pocas, muy dignas, artísticamente bien hechas. Porque una imagen puede ser sublime, que admira a la gente, o puede ser ridícula. ¿Sí? Hay imágenes muy feas. Entonces, pocas, bien tenidas y, sobre todo, imágenes que le digan algo a la gente. Demasiadas imágenes. Nosotros a veces nos gustan mucho las imágenes y nos encanta regalar imágenes al templo, cuando ya no caben más. Pero se veneran, las imágenes las veneramos, nos traen la memoria de lo que fueron esas personas y sobre todo para la reflexión. Por ejemplo, dígame, para nosotros, ¿qué valor tan grande tiene la Inmaculada Concepción? ¿Cierto? ¿Qué valor tan grande tienen todas esas imágenes de San Francisco, el Sagrado Corazón de Jesús? Son imágenes que tienen también un fondo teológico grande, pero está muy bien. No debemos llenar los templos de muchas imágenes, porque eso distrae. Eso distrae. Y nada puede quitarle la atención al altar, como vimos ahorita. Pero igual la imagen del patrono del templo ocuparía, digamos, un espacio especial también. Ah, sí, claro, tenía un templo, sí. Todo patrón titular tiene yo no diría un altar, un lugar especial, ¿cierto? ¿Y debe ser cercano al altar o es independiente? Es independiente del altar, sí. El altar de la Inmaculada, que es arriba, el nicho, es para como patrono, pero es independiente del altar. No se debe poner el patrón sobre la mesa del altar, no, eso no. Padre, yo creo que aquí ya hemos entonces terminado esta conversación. No sé si quiere agregar algo más. Sí, yo creo que, a ver, estamos todos esperando la entrega de la capilla, todo el mundo la espera muy bien. Yo quisiera
de una manera muy objetiva, porque no puedo decir nada más. Pero hacer hoy un altar de madera es una equivocación. Es una equivocación. Porque tenemos demasiada información, mucha lectura, muchas expresiones. La Sagrada Congregación para el Culto Divino nos habla muy claro de cómo debe ser hoy el altar, qué significa el altar, y creo que hoy ya ningún sacerdote en ninguna parroquia se hace un altar de madera. Eso ya no hay, ¿no? Y entonces sería importante pensar eso. Segundo, en qué tan bueno que estos 30 años, en honor al Beato Juan Bautista, recuperáramos el valor de la pastoral de los enfermos. La vida del Beato Juan Bautista fue muy distinta al de la Madre Laura, siendo dos vidas extraordinarias, ¿cierto? ¿Qué movió al Beato Juan Bautista a irse para España? A prepararse en enfermería y esta psiquiatría, todo eso que estudian ellos. El servicio a los enfermos, el carisma de los enfermos. Eso es muy bonito. La capilla del Beato Juan Bautista es para los enfermos. Cada mes atenderlos, llevarlos, como ha sido más o menos siempre. Y oigámoslo muy bien. Quiero añadir esto que me parece a mí interesante, ya como tipo histórico. El Hospital de Jardín se llamaba el Hospital San Juan de Dios. Cuando se puso ese nombre al Hospital San Juan de Dios, existía una casita humilde al salir hacia la Linda, ¿sí? Y ahí en esa casita habían unas mujeres, unas santas mujeres, que se dedicaron a atender los enfermos, que llegaban. No los traían en ambulancia, sino que los traían en camilla, en barbacoa, ¿sí? Y ahí los traían y le daban hospedaje a esos enfermos. Ese es un espíritu. Mire usted, juventud, un hospital es la realización de un espíritu que se llama la hospitalidad, ¿no? El hospital nace como una obra de caridad y de amor. Y así nació este hospital y así nacieron muchos. Decir que por qué le quitaron el nombre y le pusieron nombre. El nombre que tiene ahora es de un gran hombre que ha trabajado para el hospital enormemente. Porque el doctor Gabriel Peláez Montoya es un hombre muy valioso en este pueblo, ¿sí? Pero el que el hospital naciera con el nombre de San Juan de Dios quiere decir que no era una función simplemente humanitaria, sino que era un espíritu de servicio. Y hay mucha gente que quisiera volver a que el hospital se llamara San Juan de Dios. Eso sería como una inquietud con motivo del Beato Juan Bautista, porque yo creo que el Beato Juan Bautista, como el apóstol de los enfermos, tiene mucho que ver también con nuestro hospital, ¿verdad? Eso sería. Y también cabe anotar que el Beato Juan Bautista y todo el grupo de mártires de la orden hospitalaria con los que murió, estaban atendiendo precisamente un hospital mental en España. Sí, vea, hay estos datos, a ver, así como muy por encima y rápido. Los hospitales de San Juan de Dios están en el mundo entero, en los 5 continentes. Le voy a dar este dato. En el mundo, en los 5 continentes, está la comunidad de los hermanos de San Juan de Dios. Al estilo todo de La Ceja, como es La Ceja. En la clínica de La Ceja, que se llama San Juan de Dios, que la manejan los hermanos, es una clínica de 320 pacientes. La mitad psiquiátricos y la otra mitad medicina general. En el mundo entero, los hermanos de San Juan de Dios, cada año, atienden 4 millones de pacientes en el mundo entero, cada año. Imagínense la obra de esta gente, ¿sí? Y ellos quieren también que a través de todos estos programas, de todas estas fiestas, suscitemos entre los jóvenes, hoy, vocación para los enfermos, ¿sí? Oiga, juventudes, hay una cosa muy importante. Qué vocación tan linda
es que un joven, que un muchacho se inquiete por una misión de estas. El beato Juan Bautista se fue para el seminario de Jericó y vio que no era su vocación. Un muchacho muy piadoso, muy inteligente, muy bien, pero no era su vocación. Y empezó a salir y a nadar y a buscar por toda parte. Y encontró en la iglesia de San Juan de Dios, que está en la avenida Colombia, ¿sí?, en Medellín. Ahí encontró su vocación, viendo a San Juan de Dios en un cuadro muy lindo, atendiendo enfermos, ¿sí? Y entonces, eso lo tenemos que aprender hoy. Qué tan bueno que de Jardín, que han habido muchos hermanos de San Juan de Dios nacidos en Jardín. Eso es importante que hoy suscitemos en todos estos jóvenes el deseo de servir. Nosotros vemos un enfermo y nos da asco. Qué tristeza. Nosotros vemos un enfermo y no creemos que no necesita nada. Padre, muchas gracias por acompañarnos, por atender nuestra invitación a esta conversación. Quiero recordarles, televidentes, entonces un poco de lo que hablamos hoy, y es que altar tiene un significado muy especial. Altar viene del griego ara, significa piedra sagrada, puerta del cielo o lugar de sacrificio. Es entonces un lugar dedicado únicamente a Dios. No existen altares a la Virgen, no existen altares a los santos. Los altares sí se caracterizan por tener una reliquia de un santo o de un mártir. Pero también hay que recordar que altar es Cristo, que también es sacerdote y a la vez víctima en ese acto del sacrificio que para nosotros es la Eucaristía. Pero también cada creyente es un altar en sí mismo. Quizás por eso es que le llamamos altar a esas, digamos, decoraciones que hacemos en nuestra casa en homenaje a nuestros santos de predilección o a nuestras advocaciones de la Virgen de preferencia. Así pues, también cabe destacar que la capilla del Beato Juan Bautista en nuestro municipio está dedicada precisamente a ese testimonio del Beato jardineño. Mas no es la capilla o el templo del Santo Sepulcro, sino que es una actividad que tradicionalmente en nuestro municipio esta capilla ha prestado, pero que, como bien lo dijo el padre, podría hacerse en cualquier otro espacio, aunque en la capilla pues se hace muy bien y se seguirá haciendo. Para finalizar, pues entonces hablemos un poquito del Beato Juan Bautista, que su celebración, como lo dijo el padre, será ahorita el próximo 25 de octubre, que son 30 años precisamente de beatificación. El Beato Juan Bautista, nacido como José Velázquez Peláez, nació en Jardín, Antioquia, el 9 de julio de 1909. Fue bautizado, como lo dije, con el nombre de Juan José y desde pequeño recibió una educación cristiana. Estudió educación y ejerció su profesión hasta que descubrió una vocación a la vida religiosa e ingresó a la orden hospitalaria el 29 de febrero de 1932. En abril de 1934 fue destinado a España y formó parte de las comunidades de Córdoba, Granada y Cienpozuelos, donde se encontraba en 1936 al iniciarse la revuelta política y militar de España. Al viajar de Madrid a Barcelona con la intención de retornar a su país, fue asesinado el 9 de agosto de 1936 en la madrugada por el solo hecho de ser religioso cuando tenía 27 años. Forman parte de este grupo de 71 mártires hospitalarios beatificados en la Plaza de San Pedro el 25 de octubre de 1992 por el entonces Papa Juan Pablo II. Es decir, que transcurren cerca de 60 años, más o menos 60-64 años entre su martirio y su beatificación. Este año, como ya lo dije, se cumplen entonces 30 años de ese nombramiento, por lo que la parroquia de nuestro municipio está preparando una serie de actividades especiales, no solo religiosas, sino también culturales, acompañadas por el Centro de Historia Marcó Jaramillo, y entre ellas está la novena que comienza el 16 de octubre. Una invitación entonces a todos los católicos del municipio de Jardín para que participen de estas actividades. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una nueva entrega de Sentir con la Iglesia.